ver si podemos tener mi presentación. Ok. Buenas. Como un poco Sebastián lo anticipó, lo que voy a presentar es un estudio que hemos hecho para el caso chileno sobre cuál podría ser el impacto de la cuarta revolución industrial en el empleo. ¿Y por qué Chile? Bueno, Chile es uno de los países más avanzados en términos de disponibilidad estadística en lo que tiene que ver con empleo, no solo en términos de el perfil ocupacional del país, sino también en el análisis detallado de tareas por ocupación, en la medida de que Chile pertenece a un consorcio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico que trabaja sobre bases estadísticas más específicas y más desarrolladas que nos permiten entender qué es lo que cada ocupación de empleo implica desde el punto de vista de tareas. Pero obviamente la oportunidad acá sería cómo aplicar o extender esta tecnología al resto de América Latina. ¿A dónde tengo que apuntar? Dígame dónde tengo que apuntar. Te lo apunte, no pasa nada. Ahí está. Entonces, ¿qué está haciendo? Si ustedes lo controlan, yo les digo cuando cambien la transparencia, así evitamos eso, ¿no? Bueno, entonces, nuevamente, los propósitos del estudio era tratar de analizar cuál podría ser la disrupción potencial en el mercado laboral como resultado de la introducción de tecnologías asociadas con este concepto de 4.0. Y cuando hablamos de disrupción, nos referimos no solamente a la desaparición de empleo, sino también a la reestructuración de ocupaciones, así como a la creación de nuevos empleos. Y en ese sentido uno habla de disrupción porque tenemos un sistema educativo que está de alguna manera orientado a satisfacer las necesidades, quizás ni siquiera actuales, pero de alguna manera del pasado, en lo que se refiere a perfil ocupacional, y el trabajo es, en la medida que estos cambios son rápidos y tan fundamentales, existe la necesidad de adaptar no solamente el sistema educativo, sino también el marco jurídico a las nuevas condiciones laborales, y por eso hablamos de una disrupción. Algunos analistas, algunos académicos tienden a asimilar esta disrupción con lo que ocurrió en la revolución industrial, en términos de la introducción de una nueva tecnología en la producción de bienes y servicios. El segundo tema era, bueno, ¿cuándo esto va a ocurrir? Y el análisis de la literatura indica que no. En general, ese lapso de tiempo no está tan formalizado. Muchos estudios hablan de las próximas 2 décadas. Y en general, los tiempos no es una categoría que está muy bien establecida o formalizada. Entonces, ver cuáles van a ser los desequilibrios posibles entre creación de capacidades y necesidad del aparato productivo y sobre todo el impacto que puede estar derivado en términos de diferentes grupos sociales, género, inclusive ciertos grupos sociales en la medida que pueden existir un impacto negativo sobre ciertas poblaciones más vulnerables. La siguiente. La manera de abordarlo, entonces, es, primero tenemos que formalizar cuáles son esas tecnologías. Y esto, cuanto más avanzamos sobre el análisis de la literatura, es una categoría que no está muy bien definida, pero en nuestro análisis lo incorporamos en términos de inteligencia artificial, el machine learning, los sistemas robóticos, el Internet de las cosas, la impresión tridimensional o impresión aditiva, Big Data y demás. Y en ese contexto analizamos cuál es el impacto que puede ocurrir, primero, en la automatización de ocupaciones, es decir, la desaparición de empleo, la reestructuración de operaciones y procesos que determina que el tipo de ocupación cambia en la interrelación entre el hombre y la máquina, pero que el empleo sigue permaneciendo, excepto que cómo ese empleo está siendo desarrollado es completamente diferente del que existe hoy. Y finalmente, por medio del desarrollo o aparición de nuevos modelos de negocio y nuevas soluciones, la creación de empleo. Es decir, cuál es el efecto compensatorio entre la desaparición y reestructuración y la creación de empleo. La siguiente.
En general, la literatura organiza, o el análisis hasta el momento, se focaliza en dos cuerpos teóricos. Uno, lo que denominamos el análisis ocupacional, que esencialmente lo que hace es estima la probabilidad de desaparición de empleo, y de alguna manera muchos de ustedes están relacionados con ese trabajo de Frey y Osborne en el 2013, que viene de la Universidad de Oxford, que dice que alrededor del 48% del empleo en Estados Unidos va a desaparecer como resultado de la cuarta revolución industrial. Entonces, esencialmente lo que hacen es, toman las 700 y pico ocupaciones que están censadas dentro del aparato productivo y le asignan una probabilidad subjetiva a que esta ocupación desaparezca como resultado de la tecnología. Llamo subjetiva porque la probabilidad está determinada por una serie de categorías en términos agregados. Hasta qué punto la ocupación implica un trabajo cognitivo y de análisis, y hasta qué punto esa ocupación es rutinaria o digamos, sistemática, o requiere, acciones muy puntuales de adaptación a las necesidades del trabajo en sí. Entonces, este análisis ha generado una cantidad de replicaciones en diferentes países. Y la segunda establece que en realidad la automatización o desaparición de una ocupación no solamente puede ser categorizada en términos completos, sino que cada ocupación, es decir, todo lo que nosotros hacemos, refleja un cúmulo de tareas. Tareas que pueden tener con interacción social, trabajo en grupo, interacción con máquinas, y clientes, y que en ese sentido lo que hay que determinar no es la probabilidad de automatización de la ocupación en bruto, sino en términos de cada tarea que está siendo desempeñada dentro de esa ocupación. Y cuando se llega a una masa crítica de tareas pasibles de ser automatizadas, ahí sí esa ocupación puede desaparecer. Entonces, se empuja de alguna manera el análisis y como consecuencia, perdón, ¿puede volver a dónde estaba? Más para atrás, por favor, ¿dónde estaba anteriormente? Ahí. Entonces, se empuja el análisis, se lo hace más detallado, y en consecuencia los números que plantea este segundo análisis por tareas son menos pesimistas. Para darles una idea, por ejemplo, a esa 48% de desaparición de empleo del análisis ocupacional se contrapone un 12% de desaparición de empleo en el análisis por tareas. Simplemente porque lo que plantean, de hecho, es que sí, mucho empleo va a ser reestructurado, pero no va a ser necesariamente eliminado. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis del trabajo? Bueno, las hipótesis, de alguna manera, es que en los países emergentes, es decir, en América Latina, el impacto va a ser más importante que en los países avanzados. ¿Por qué? Porque la proporción de empleo manual en nuestra región es mucho más elevado que en economías avanzadas, y por lo tanto más pasible de ser automatizado. Sí. Segundo, que el nivel educativo tiene una relación inversa con respecto a la probabilidad de automatización. Es decir, que cuanto más hemos avanzado en términos de nuestra formación, la posibilidad de que nuestro empleo sea eliminado disminuye. Mientras que cuanto más manual, más básico, obviamente puede llegar a desaparecer. Que en el caso del empleo femenino, es decir, la fuerza de trabajo femenina es menos vulnerable a la desaparición de empleo que en el empleo masculino. Y acá la literatura va de ambos lados, no está tan establecida en términos de cuál puede ser el impacto de género. Y finalmente, que hay ciertos sectores sociales que van a ser más desfavorecidos: poblaciones originarias, asalariados en el primer quintil de ingresos, individuos con menor educación y demás. Con esas hipótesis, entonces, hicimos el análisis. Obviamente esto es detallado y va a ser publicado por la CEPAL, pero en términos generales, en función del análisis por ocupación, es decir, aquel análisis un poco más agresivo, si se quiere, en términos de las posibilidades de desaparición de empleo, los números nos indican, primero, para Chile, un 57% de fuerza de trabajo con alta probabilidad de automatización, pero más importante, la diferencia que puede existir en ciertos grupos sociales. Por ejemplo, fíjense en el tema de ingreso,
la base de la pirámide tiene una probabilidad más alta de desaparición que, digamos, el quinto quintil de ingresos. Las poblaciones originarias lo mismo porque hay una relación entre ambas variables. En términos de género, quizás el empleo masculino, pero fíjense, las diferencias no son tan dramáticas. En términos de extranjeros es más importante, sobre todo porque la inmigración en Chile está compuesta por cantidad de individuos que vienen y trabajan en trabajo manual y en el primer quintil de ingresos. Entonces, se está confirmando fundamentalmente que, bueno, que puede haber un impacto importante, pero sobre todo que los sectores más afectados son los sectores sociales más vulnerables. Uno de los efectos que pudimos hacer en términos del análisis es que este análisis, y este es, entre paréntesis, un análisis de estadísticas oficiales que están compiladas por el Ministerio de Desarrollo Social, se llama la encuesta socioeconómica en Chile, que provee una base de datos de alrededor de 200.000 observaciones y lo desarrolla cada 2 años, o sea que tenemos el 13, 2015 y 2017. Y un efecto muy interesante, si ustedes se fijan en la segunda línea, probabilidad de automatización, que a lo largo del tiempo la misma disminuye. Que es interesante porque uno podría decir, bueno, pero si la tecnología tiene, digamos, se incrementa en la posibilidad de automatizar, ¿por qué este número está disminuyendo? Y lo que estamos viendo en general es que la capacidad del sistema educativo chileno, en términos de su potencial, está creciendo más rápido que la potencialidad de automatización. Lo que de alguna manera nos indica que la primera clave o la clave más fundamental de cómo podemos nosotros mitigar los efectos negativos de la cuarta revolución industrial, es incrementar el poder del sistema educativo. Así de simple. Ahora bien, hay una cantidad de recomendaciones implícitas, pero educación, formación, capacitación, ese es el elemento clave de cómo nosotros afrontamos esa disrupción social. Okay. Claro. Lo que nosotros teníamos en Chile era la posibilidad de hacer un análisis ocupacional y por tareas, es decir, el segundo cuerpo teórico que le estaba mencionando anteriormente. Y lo que hicimos entonces fue hacer ese análisis más desdoblado para ver en términos de tareas cuál es el potencial de automatización. Y en función de hacer esos dos análisis, lo que vimos es que desde el punto de vista de hipótesis de máxima, sí, ese 57% iba a ser importante desde el punto de impacto en la fuerza de trabajo. Pero lo que está ocurriendo en realidad es que cuando uno hace el análisis desagregado por tareas, es un porcentaje menos importante de empleo que va a desaparecer. Y esto está orientado alrededor del 20%, 22%. Es decir, esos son las ocupaciones donde el 70% de las tareas que cada ocupación implica pueden llegar a ser automatizadas. Quiere decir que el riesgo de desaparición de empleo es ese 20% de la fuerza de trabajo. Para quienes no están familiarizados, la fuerza de trabajo chilena es de alrededor del 7.7 millones de individuos. Pero ese es entonces un 20%. El resto son ocupaciones que van a ser reestructuradas. Es decir, que la relación hombre-máquina va a cambiar. Las dos investigaciones coinciden en el impacto máximo, pero la desagregación indica esta diferenciación entre empleos que desaparecen y empleos que son reestructurados. Si uno toma solamente los empleos que desaparecen, confirmamos también la hipótesis que cuanto menos avanzada está la economía de un país, más va a ser el impacto desde el punto de vista laboral. Ese es el tema que tenemos en naciones emergentes en lo que se refiere al impacto de la cuarta revolución industrial. Si nosotros realmente atacamos esto, vamos a tener más impacto que lo que puede tener Alemania u otros países simplemente por el cúmulo de trabajo manual que todavía tenemos en nuestros países. Ahora, claro, la pregunta del millón es cuándo esto va a ocurrir, porque toda la investigación habla de, por ejemplo, en las 2 próximas décadas. Y lo que tenemos que analizar, y estuvimos analizando, son 4 factores que son fundamentales acá, que de alguna manera nos indican los tiempos con los cuales esto va a efectivizarse. Primero, sustitución tecnológica, es decir, que la tecnología esté ya disponible para reemplazar empleo. Porque obviamente cada vez que uno habla con investigadores, por ejemplo, en inteligencia artificial, ellos nos dicen, miren,
punto de vista teórico hemos resuelto una cantidad de problemas, desde el punto de vista de implementación de soluciones, no estoy hablando de grandes sistemas estadísticos, sino realmente inteligencia artificial, todavía estamos en proceso. Es decir, son menos, aquellos que realmente conocen el potencial de la inteligencia artificial son menos optimistas de lo que quizás el público en general piensa. Entonces, primero, sustitución tecnológica. Segundo, que esa tecnología está en el mercado. Es decir, que esas soluciones, esos casos de uso puedan ser ofrecidos en el mercado. Tercero, como decía Sebastián, tenemos que llegar a los puntos de corte en la sustitución capital-trabajo. El costo de mano de obra medio en México es de $1.60. Si uno cruza el Río Grande, son $30. En Argentina es 18. Cada uno de esos, desde el punto de vista de sustitución capital-trabajo, nos indica que en un momento dado la estructura productiva va a decir, bueno, yo reemplazo. Pero no necesariamente, y nuestras entrevistas, por ejemplo, que hemos hecho en México, nos indican que todavía, excepto en ciertas industrias, por ejemplo, aquellas que están muy integradas con cadenas de valor internacionales como la automotriz, muchas industrias todavía son más conservadores con respecto a la introducción de tecnología. Y después un proceso natural de difusión de innovaciones. Entonces, cuando ustedes agregan esas 4 variables, y en eso la investigación todavía está en pañales, muy poca gente lo ha hecho, tenemos como curvas en S, curvas de difusión de innovaciones, que nos dice que en realidad este impacto de máxima que yo estaba mencionando anteriormente va a llegar en el 2048, porque va a llevar tiempo hasta que todos estos 4 factores se materialicen. De alguna manera les dice a ustedes, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Obviamente, algunos de los impactos en el mediano plazo ya comienzan a ser importantes. Ahí está. Bueno, entonces, acá ustedes ven cómo se va a materializar esto hasta el 2048 en términos de, la verde es los empleos que no son afectados, la naranja los reestructurados y la azul los que desaparecen. Y obviamente ustedes ven, ya en el mediano plazo nosotros ya tenemos un impacto y tenemos que trabajarlo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿hay efectos compensatorios? Y los hay. La investigación muestra que hay una cantidad de efectos que ya han sido estudiados. No voy a hablar de todos, pero de alguna manera el tercero habla del sector TIC, genera empleo. Genera empleo porque tenemos más tecnología, más soluciones y demás. El aumento de competitividad es un factor muy importante y esto los alemanes lo entienden muy bien. Si yo aumento la competitividad del país, lo que hago es generar la posibilidad de exportación de producto que es mayor, con lo cual voy a necesitar mayor capacidad productiva y por lo tanto creo empleo. Y esta es la clave, si se quiere, de la industria 4.0 alemana, en el sentido de lo que ellos están luchando es por aumentar la competitividad de la industria alemana para a su vez compensar la reducción de empleo por el lado de la automatización. Y después tenemos los efectos inducidos, que quizás no nos gustan mucho, pero en la medida que tenemos una clase de ocupaciones que están más privilegiadas, aquellos como nosotros o los que trabajan en la industria TIC, bueno, tenemos que consumir bienes y servicios y por lo tanto estamos generando empleo inducido. Es decir, de lo que tenemos es efectos compensatorios. Si trabajamos sobre el sector TIC, si trabajamos sobre el aumento de la competitividad de la economía, vamos a tener creación de empleo. Y lo vemos en los datos chilenos, es decir, Chile, por ejemplo, ha creado entre el 2013 y 2017 187.000 empleos. Pero obviamente cuando uno los desdobla por categoría, acá se ve el fenómeno de la polarización, porque donde el empleo está siendo generado es obviamente profesionales de nivel medio, servicios administrativos, comercio minorista, profesores, especialistas en métodos pedagógicos. Es decir, estamos creando empleo en aquellas ocupaciones que nos ayudan a eficientizar la economía y que por lo tanto requieren un nivel educativo mucho más importante. Entonces, no sé cómo ya se comienza a ver entonces la película en el sentido de tenemos desaparición de empleo, creación de empleo, pero en regiones que requieren, en ocupaciones que requieren mayor nivel educativo. Y esto ya de alguna manera nos plantea la conclusión. La siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, hasta el momento, lo que vemos es, en Chile han desaparecido 35.000 empleos, pero al mismo tiempo se han creado 32.000. Es decir, tenemos una situación de resultado cero, una compensación. Pero lo que ocurre es un tema de polarización. Es decir, y esto Dan Roderick ya lo empezó a hablar bastante en Harvard,
que tenemos la creación de empleo es mucho más, de un nivel educativo mucho más importante que la desaparición de empleo, con lo cual la desaparición de empleo no es que puede ser reemplazado, no es que los que han perdido el empleo van a ocupar aquellos más importantes, sino que tenemos, sí, ya estoy terminando, y tenemos un problema de que esa gente está siendo afectada desde el punto de vista de irrupción, desde el punto de vista de exclusión social. Entonces, desde el punto de vista de recomendaciones, nosotros planteamos lo siguiente. Primero tenemos que desarrollar una agenda para enfrentar la disrupción. Reconocer que acá estamos enfrentando, sobre todo en el mediano plazo, una disrupción importante desde el punto de vista de lo que estamos educando y lo que el sistema nos está pidiendo desde el punto de vista de nuevo empleo. De alguna manera tenemos que renovar el contrato social del trabajo. Reconocer que capacitación es un elemento fundamental del empleo y no simplemente algo sucedáneo o que ocurre de manera ocasional. Tenemos que crear garantías universales, tenemos que ver bien el tema regulatorio, tenemos que aumentar significativamente la inversión en desarrollo de capacidades desde el punto de vista de formación continua. Tenemos que trabajar sobre subsidios para capacitación y ahí los ejemplos de Alemania nos ayudan bastante en ese sentido. Crear incentivos, que el trabajador reconozca que la educación es un elemento fundamental para su futuro y no simplemente una cuestión opcional. Y invertir en mano de obra intensivas en industrias donde la cuarta revolución industrial cree empleo. De última, a mí me parece que el problema fundamental es no anticipar estos cambios dramáticos y de alguna manera no invertir en el futuro. Gracias. Muchas gracias.